que somos perfectos. Bueno, es lo que suele decirse, y suelen decir muchas gentes, o muchas personas, que ahora que nosotros estamos en Cristo, somos perfectos. Repito, eso es lo que suele decirse, que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, por lo tanto el hombre en un principio era perfecto. Recordamos las palabras de Moisés en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, Dios es un Dios tripartito. Por lo tanto, nosotros fuimos hechos en un principio como seres tripartitos. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que Él va a guardar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, quiere decir que fuimos hechos como seres tripartitos, con cuerpo, con alma y con espíritu. Pero también quiere decir que fuimos hechos con la capacidad de poder pensar y razonar. Dios es un ser racional, o sea, piensa, razona. Por lo tanto, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa es la razón por la cual nosotros, a diferencia de los animales, pensamos y razonamos. No solo pensamos y razonamos, también sentimos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y Dios es un ser emocional, Dios es amor, por ejemplo, Dios se enoja. Entonces nosotros tenemos sentimientos y emociones porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con libre albedrío o la capacidad de poder tomar decisiones. Bueno, en ese sentido fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también Dios es santo. De manera que nosotros, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de alguna manera u otra fuimos hechos santos, o sea, sin tacha, sin pecado, sin maldad, sin ninguna contaminación. Todos recordamos cómo Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Todos recordamos cómo el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Pero hay que recordar que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 25, de la siguiente manera. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la palabra de Dios que ellos estaban desnudos, pero no había malicia en sus corazones, porque eran sin tacha, porque eran sin pecado, porque eran sin maldad y sin ninguna contaminación. Esto quiere decir, de alguna manera u otra, que eran perfectos, porque reunían todas las expectativas de Dios, todos los estándares de Dios para que pudiesen tener comunión con Él. Dios los hizo así exactamente, para que pudiesen tener comunión o compañerismo con Él, el cual es y sigue siendo un Dios santo. No en vano, el apóstol Juan también nos dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Bueno, que Dios es luz. Y si nosotros estamos en Él, entonces nosotros estamos en luz. Y no solo podemos tener comunión con Él, pero igual con otras personas. El problema es cuando hay pecado, porque estamos en las tinieblas. Y Dios es luz. De manera que el hombre en un principio era perfecto porque reunía todos los estándares de Dios para que pudiese tener comunión con Él, el cual es luz. No así después de que se contaminaron con el pecado, o no así después de que el hombre se contaminó con el pecado. Ellos siguieron siendo seres racionales, con la capacidad de poder pensar, con la capacidad de poder sentir, ¿verdad? Con sentimientos y emociones,
pero con la capacidad de poder pensar, con la capacidad de poder sentir y con la capacidad de poder decidir. Sin embargo, todos sus sentidos ahora estaban contaminados con el pecado. Usted recuerda que dice Génesis 3:7. Hay un antes y un después de que el hombre pecó y desobedeció. No había malicia en sus corazones, andaban desnudos. Ahora dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de que pecaron, después de que dejaron de creer en Dios, después de que desobedecieron a Dios y tomaron del fruto prohibido y comieron de él, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y hubo malicia en sus corazones y salieron corriendo a buscar unas hojas de higuera para poder cubrir su desnudez o su vergüenza. Sí, seguían siendo seres racionales con la capacidad de pensar, de razonar, de sentir y decidir. Claro que sí. Pero ahora todos sus sentidos estaban contaminados con el pecado. Es casualmente el apóstol Pablo, no cualquier persona, sino el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién? El apóstol Pablo. Ahora el hombre se había contaminado con el pecado y todos sus sentidos igualmente estaban contaminados con el pecado. Por eso se dice de Adán y Eva que cuando pecaron cayeron de su estado de perfección. Esto quiere decir que ya no reunían los estándares de Dios para poder tener comunión, tener comunión con Él. Dios seguía siendo el mismo, porque Dios no cambia. Dios seguía siendo santo, mas a ellos ahora eran pecadores. De ahí escuchamos al apóstol Pablo decir, no hay justo ni a uno. Por eso escuchamos al apóstol Pablo decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, Dios seguía siendo santo, pero el hombre ahora era pecador. En esta condición el hombre ya no podría ni tener comunión con Dios, ni contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, el cual está basado en la reproducción. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor después de que los creó? En Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice en el versículo 28? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y ¿qué? Multiplicados. Ya ahora el hombre era pecador. Ya no solo no podía tener comunión con Dios, sino no podía contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, que está basado en ¿qué? En la reproducción. Si el hombre se reproducía ahora, tal como sucedió, con lo que contribuiría sería con el establecimiento del reino de las tinieblas, o bien sea con el reino de Satanás. ¿Qué dice Efesios 6:12? Bueno, Efesios 6:12 dice de la siguiente manera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué habla Efesios 6:12? De la existencia de un reino de las tinieblas. De esta manera, Satanás obstaculizó el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. ¿Cómo? Seduciendo a Adán y Eva a dudar de Dios y a creer en sus mentiras. Seduciendo al hombre a contaminarse con el pecado. Dios seguía siendo santo, pero el hombre no. Y si se reproducía, con lo que iba a contribuir era con el establecimiento del reino de las tinieblas y el reino de Satanás. Usted puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Usted puede leer todo el capítulo y darse cuenta de qué fue lo que pasó y lo que sucedió después de que el hombre pecó.
¿Qué fue lo que pasó y sucedió? Bueno, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sus pensamientos habían sido contaminados con el pecado. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Si el hombre se reproducía, esto fue lo que pasó. Iba a contribuir con el establecimiento del reino de las tinieblas y el reino de Satanás. Que empezó con Luzbel, si usted recuerda. Quien, al igual que Adán y Eva, ¿cómo era Luzbel? Perfecto. Él podía pensar, él podía sentir, él podía decidir. Y era sin pecado, sin tacha, sin maldad y ninguna contaminación. Eso lo hacía perfecto. Hasta que un día, como diría mi abuela, comenzó a cavilar. Me lo imagino yo mirándose al espejo, ¿verdad? Comenzó a cavilar y comenzó a pensar cuán bello era, cuán hermoso él era, cuán perfecto era. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones, él comenzó a pensar cuán bello, cuán hermoso, cuán perfecto era, y que él merecía también. Comenzó a sentirlo en su propia piel, por decirlo de alguna manera, que él era digno de que Dios compartiera su gloria con él. Sí, la Biblia habla acerca de eso en el libro de Isaías también. ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de lo que Satanás pensó y acerca de lo que Satanás, o más bien en este caso Luzbel, pensó y sintió? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No, mi amigo, mi amiga, Satanás no quería el puesto de Dios. Él pensaba y creía que era digno de que Dios compartiera su gloria con él. Y que, bueno, deberían poner otro trono, otra silla ahí al lado de Dios, la suya, para sentarse él también ahí. ¿Verdad? Eso era lo que él comenzó a pensar, eso fue lo que él comenzó a sentir, y eso lo llevó a decidir que tenía que hacer algo al respecto para defender sus derechos delante de Dios. Y esto lo llevó, sin duda alguna, a rebelarse en contra de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y él dice, no, aquí es rebelándome en contra de Dios. Levantó todo una multitud de ángeles, que dicho sea de paso eran llamados ángeles santos, o los ángeles de Dios siguen siendo llamados ángeles santos, y se rebeló en contra de Dios. Por eso fue expulsado del cielo y convertido en un espanto. Vean lo que dice aquí en Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y perdió su belleza, perdió su hermosura, y fue convertido en un espanto. La palabra espanto o despojo, usada también por Isaías, se refiere a un cuerpo putrefacto comido por los gusanos. Hoy alguien lo identificaría con una especie de zombie.
Bueno, dice la palabra de Dios que Luzbel, la perfección de la hermosura, se convertiría ahora en un espanto, un ser comido por gusanos. Dice, y espanto serás y no dejarás de ser. Por eso se dice que Luzbel cayó de su estado de perfección, pues ya no reunía los estándares de Dios. Seguía siendo un ser racional, con la capacidad de pensar, ¿verdad? Con la capacidad de poder sentir, con la capacidad de poder decidir, mas ya no era perfecto, o sea, ya no era santo. Se había contaminado con el pecado, ya no podía tener comunión con Dios. Más bien ahora se había constituido en el enemigo de Dios. De hecho, la palabra diablo y la palabra Satanás quieren decir enemigo de Dios. Recordamos lo que la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:8. Y claramente el apóstol Pedro dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sí, es nuestro enemigo, y es el enemigo de Dios. Por eso se le llama diablo y por eso se le llama Satanás. Hay un caso, el primer rey de Israel fue Saúl. En el caso del rey Saúl fue desechado. ¿Y por qué fue desechado? Por no reunir los estándares de Dios. Él le había dado una serie de encomiendas o de mandamientos y él los violó todos. Y recordamos la actitud y las palabras del Señor con respecto a Samuel, a Saúl, y cómo Samuel, el profeta y juez en aquella época, tiene que hablarle. Y le dice, porque como pecado de adivinación y la rebelión y como ídolos, la idolatría y la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Dios desechó al rey Saúl por no reunir los estándares de Dios. David, por su parte, el segundo rey de Israel, después de Saúl, David, por su parte, fue elegido porque reunía todos los estándares o perspectivas de Dios. Y en este caso, dícese de David, que David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Mas ahora tu reino, se le dice a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En el caso de David fue elegido rey, porque reunía los estándares de Dios. En este caso era un hombre conforme, repito, al corazón de Dios. Ahora que el hombre, el ser humano, no reúne los estándares de Dios por causa del pecado, el Señor ha tenido que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para alcanzar el perdón de nuestros pecados y restaurar, esto es muy importante, la imagen perdida del hombre de nuevo a la imagen de Dios. Esto quiere decir que si la imagen del hombre no puede ser restaurada, el hombre no puede formar parte del reino de Dios. No se puede. Entonces, para eso Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, entonces nuestra imagen caída va a comenzar a ser restaurada a la imagen de Dios. ¿Qué dice Tito, capítulo 3, versículo 5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quiénes van a ser hechos salvos? Las personas que sean renovadas. Y aquí está diciendo, por la renovación en el Espíritu Santo, lo cual es posible, repito, solamente a través del Señor Jesucristo. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se llama eso? La doctrina de la regeneración. Ahora,
Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, el Señor va a enviar al Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Cómo? Que el Señor va a enviar al Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos tener comunión con Él. Dijimos desde el principio que somos seres tripartitos, pero dijimos también que el hombre, siendo perfecto, se contaminó con el pecado, ¿cierto? Todos nuestros sentidos están contaminados con el pecado, por eso no podemos tener comunión con Dios. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, Dios manda ¿a quién? Al Espíritu Santo, con todo respeto, como quien dice, el repuesto. ¿Cómo? Sí. Hemos sido contaminados con el pecado. No podemos tener comunión con Dios por causa del pecado. Pero por medio de la presencia del Espíritu Santo, ahora podemos tener comunión con Dios. De hecho, cuando oramos, el Espíritu Santo intercede ante nosotros mismos, ante nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para pedir como conviene. ¿Recuerda? Así que el Espíritu Santo intercede ante nosotros mismos para que nosotros podamos saber cómo tener comunión, cómo hablar con Dios. Y el Señor Jesucristo intercede en el cielo por nosotros ante Dios. Es lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Eso quiere decir que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. ¿Y Dios qué es? Santo. ¿Y de tal palo? Tal astilla. Bueno, entonces eso quiere decir que si fuimos adoptados hijos de Dios, ahora nosotros somos perfectos. Fuimos hechos perfectos. Esto quiere decir que a la larga ahora tenemos el ADN de Dios. ¿Cómo? Si vaya a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y lea conmigo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo? Que ahora somos parte o tenemos parte de la naturaleza de Dios. O sea, nos ha sido como inoculado el ADN de Dios. Y Dios es perfecto, por lo tanto nosotros ahora también somos ¿qué? Perfectos. Tenemos el ADN de Dios. Usted puede leerlo en 1 Juan 3:9 también, si quiere confirmación. Tenemos la naturaleza de Dios. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 16. Tenemos la mente de Cristo, es lo que él está diciendo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, el apóstol Pablo aclara esta situación, este concepto. En el momento en que aceptamos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo soy declarado perfecto, soy declarado santo. Pero no se confunda. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O se lo voy a presentar tal como lo dice Pablo. Dice que en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra posición cambió. Éramos hijos de condenación, ahora somos hijos de vida. Adquirimos una nueva posición. Antes éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Ahora fuimos santificados, quiere decir lavados, limpiados, purificados con la sangre de Cristo de todos nuestros pecados. Entonces ya un cambio de posición. Entonces ahora sigue diciendo, llamados a ser ¿qué? Santos. Entonces, hemos sido santificados, llamados a ser
santos. O bien sea, a vivir vidas separadas, porque eso es lo que la palabra santificación quiere decir, separado de. Entonces dice, ahora somos llamados a vivir vidas separadas de la tentación, de la que nadie se quiere apartar. Se quieren apartar del pecado, pero no de la tentación, eso es imposible. Si no se aparta de la tentación, tarde o temprano va a caer en el pecado. O sea, apartarse del pecado es imposible si no nos apartamos de la tentación. Separados de la tentación, del mundo y sus deseos, dice Juan en 1 Juan 2, 15 al 17, y separados del pecado y todas sus manifestaciones. Ahora somos perfectos. O bien sea, llenamos todos los estándares de Dios para poder tener comunión con Él y contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. O sea, dice, si no recuerdo, en el libro de Dios, en Efesios, en el capítulo 1, si más no recuerdo, dice que no éramos aptos por causa del pecado. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados. Dios les envía el Espíritu Santo a nuestro corazón. Ahora podemos tener comunión con Él. Ahora somos perfectos. Ahora llenamos todos los estándares de Dios para poder tener comunión con Él y contribuir con el establecimiento de su reino santo y eterno aquí en la tierra. Por lo tanto, ahora como al principio, debemos vivir en perfección. Por eso se nos exhorta a ser perfectos, conforme a la vocación que fuimos llamados. ¿Qué dice Efesios 4:1? Porque eso es lo que está hablando. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está en la cárcel y está escribiendo estas cartas a las iglesias. Y le dice a los efesios, por favor, anden como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? A ser santos. Fuimos llamados a ser santos. O en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser perfectos. Fuimos declarados perfectos y ahora debemos andar en perfección. Fuimos declarados santificados, ahora debemos andar en santidad. Es lo que la palabra de Dios dice, apartados de todo aquello que a Dios no le agrada. Que es algo que Pablo aclara en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. O Pedro, cuando en Primera de Pedro 1, 13 al 16, particularmente en el versículo 15 y 16, dice, sed santos, porque yo soy santo. Pero dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo. Por eso, dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos. Eso si decimos ser creyentes. Ahora bien, cuando Santiago afirma, que es muy interesante, que debemos ser perfectos, no está diciendo que no cometamos errores, sino que debemos ser cabales, maduros, sin que nos falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Como Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, los cuales eran justos. Mire que estamos trabajando con sinónimos. Perfectos, santos, o en este caso, justos, que quiere decir rectos, sin doblez, ¿verdad?
rectos. Como Zacarías y Elizabeth. Ellos eran justos, o bien si eran rectos, pues andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Usted lo puede leer, ahí yo le puedo dar la cita y usted lo puede leer en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en los primeros versículos. ¿Qué se dice de ellos? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Y qué? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué eran justos? ¿Por qué eran rectos? Porque andaban conforme a la palabra de Dios. Será por esa razón que el profeta Ezequiel, en el libro que lleva su mismo nombre, en el capítulo 18, define la justicia de la siguiente manera. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo si llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová. Entonces, ¿cómo resume Ezequiel una persona que es justa? Pues la resume como uno que anda en las ordenanzas y camina según la palabra de Dios, como Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Algo que debe quedar claro para los detractores es que nosotros no podemos aspirar a ser iguales a Dios. No podemos pretender, cuando la palabra de Dios dice que somos perfectos o creemos ser perfectos, no podemos pretender contar o tener los atributos naturales de Dios. Porque los atributos naturales de Dios son propios de la naturaleza divina de Dios. Por ejemplo, no podemos pretender ser omniscientes. Yo quisiera, pero no puedo. No podemos pretender ser omnipresentes. Quisiera, para ver lo que está haciendo la gente, ¿verdad? Omnipotente, quisiera, pero no puedo. Pero la palabra de Dios sí dice que podemos contar con los atributos morales de Dios. Por ejemplo, andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. No puedo pretender ser igual a Dios, semejante sí. Igual no, porque no puedo ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Pero la palabra dice que Dios es amor. Es el primer atributo moral de Dios. Él es amor. Bueno, yo debo andar, dice la palabra de Dios, en amor. ¿A qué se refiere con andar en amor? Bueno, ya el Señor había hablado ampliamente de este concepto en Mateo, en el capítulo 5. Y Él dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos manda a imitar los atributos morales de Dios como el amor. Si usted lee todo el capítulo 5, dice a perdonar a nuestros enemigos, a ayudar a nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Al que nos da por una mejilla, pues pongámosle la otra.
Y el que nos pide llevar la carga una milla, llevémosla dos, ¿verdad? ¡Wow! Es lo que la palabra de Dios dice y nosotros no queremos hacer. No podemos ser omnipresentes, ni omnipotentes, ni omniscientes, pero podemos andar en amor. La palabra de Dios así lo dice. De manera que ser perfectos es vivir conforme a los estándares de Dios y no de los hombres. De modo que ser perfectos es vivir conforme a las ordenanzas y a los decretos y mandamientos establecidos por Dios. De hecho, en Santiago, en su carta, afirma que un creyente perfecto, o sea, completo o cabal, es maduro. O sea, el tema central del libro de Santiago es ser perfectos. O sea, ¿y cómo es un creyente perfecto? ¿Cómo es un creyente completo? ¿Cómo es un creyente cabal? Es un creyente maduro. Por lo tanto, paciente en las pruebas. Un creyente perfecto, completo, cabal, maduro, es un creyente que soporta la tentación. Un creyente perfecto, completo, cabal, maduro, es uno que practica la verdad y dice no a la mentira. Es uno que sujeta su lengua, la conecta con el cerebro, con el corazón y con Dios, ¿verdad? Un creyente perfecto, completo, cabal, maduro, es sabio y templado, o sea, tiene dominio propio, es dueño de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, de su voluntad. Un creyente maduro, dice Santiago, se somete a Dios y es siempre solidario. No a veces, siempre es solidario. Un creyente maduro es un creyente de oración. En pocas palabras, un creyente de fe. Uno que es semejante a Cristo. O en pocas palabras, es como Cristo. ¿Y quién es Cristo? El hombre perfecto, ¿no? El hombre perfecto, a quien se nos manda a imitar. La pregunta aquí es, usted y yo, ¿reunimos las expectativas de Dios? ¿Sí o no? Si fuéramos puestos en la balanza de Dios, ¿cuál sería el resultado? Hubo un hombre, el rey Belsasar. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 26 y 27, que fue puesto en la balanza de Dios. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Recuerda? El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba en una fiesta tomando licor, usando los implementos del templo que habían sido consagrados a Dios para pecar. Y de repente aparece una mano en la pared y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie pudo interpretar eso. Y viene Daniel y le dice, yo le puedo interpretar eso. ¿Y qué quiere decir eso? Mene, contó Dios tu reino. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esa misma noche murió. Si fuese nuestro caso, si fuésemos puestos en la balanza de Dios, ¿cuál sería el resultado? ¿Seríamos hallados faltos? ¿O seríamos hallados conforme a las expectativas de Dios, conforme a los estándares de Dios? Si no es así, ¿qué vamos a hacer? Porque en cualquier momento esto va a llegar a darse, tarde o temprano, en vida y sobre todo después de la muerte. ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Timoteo en el capítulo 2:15? Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero que usa bien la palabra de verdad. Debemos cada día procurar reunir las
expectativas y los estándares de Dios. Podamos pensar, podamos sentir, podamos actuar y reaccionar conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Porque ahora somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Tal cosa es posible. Yo diría que la única manera de hacer esto, ya que tenemos el Espíritu Santo, es que el Señor Jesucristo brote en nuestros, no en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Usted recuerda qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero nosotros agarramos la carne de una manera, la abrazamos y no permitimos que Cristo crezca en nosotros. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: cada día muero. Yo me levanto para morir, hacer morir el yo, para que Cristo pueda brotar en mí. Pablo también dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos levantamos cada mañana para crucificar al viejo hombre y a la carne en nuestra vida. Es la única manera. Es un acto de fe y una expresión de nuestra voluntad. Hacer morir la carne cada día. Eso si nos hacemos de la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Somos perfectos. Tenemos todo lo que pueda ser necesario para que nosotros podamos tener comunión con Dios y contribuir con el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Tenemos todo porque Dios nos lo ha dado todo. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga y que la pases bien.